Rodríguez. Bueno, ustedes muchos lo deben conocer, el doctor trabaja muchísimo en la parte laboral, y siempre nos ilustra tanto desde la parte demandada como de la parte actora, y es tan práctico y tan claro que bastante nos ayuda con todas estas cuestiones, máximo en estas épocas que son medio complicadas, ¿no? No, medio no, son complicadas. Así que, y bueno, y también preparándonos para ir superando todo este momento y poder llegar a una normalidad pronto, si Dios quiere, aunque a veces estamos esperanzados, a veces no, pero bueno, tenemos que seguir. Bueno, primero que nada, darles las gracias al colegio por la oportunidad de poder estar hoy compartiendo un momento académico con cada uno de ustedes. Agradecimiento particular al Instituto de Derecho Comercial del colegio, y en especial y particular a la doctora Patricia Albano Torres, que fue la mentora de este encuentro, y bueno, me encuentro muy agradecido de ello. Antes de empezar la charla, hoy vamos a intentar, yo siempre hablo de intentar, ¿no? Porque hoy en día con la realidad que nos aqueja, nos adolece, es muy difícil sacar conjeturas de cara a la actividad, no solo del profesional, sino de lo que va a acontecer en la realidad de la República Argentina, en lo que respecta, mirá, el próximo semestre, por decirlo de alguna manera. Los cambios que estamos atravesando, la situación pandémica mundial, hacen que a la ya complicada realidad endémica de la Argentina, que es esta crisis económica permanente, que parece que nos aqueja, ahora les sumamos una realidad pandémica que ya es un agregado de tipo mundial. Entonces, es muy compleja la situación a la hora de evaluar cuál es el rol que ocupa el profesional abogado. Entonces, previo a comenzar la charla, yo pensé en hacer dos aclaraciones previas, ¿no? La primera tiene que ver con que sumado a todo lo que vamos a ver ahora en las diapositivas, que es un poco una actividad reflexiva de qué es lo que vamos a vivir o qué es lo que ya estamos viviendo, el abogado se encuentra en un triple dilema, porque el abogado se encuentra en la actualidad con aplicaciones de normas de contingencia, es decir, que el Poder Ejecutivo está constantemente emitiendo decretos, ¿sí?, para poder administrar en los distintos fueros, ¿sí?, o campos de nuestra especialidad. En mi caso, yo soy especialista en relaciones individuales, empieza a administrar de alguna manera lo que es la pandemia. Entonces tenemos que estar atentos a esas normas que son temporales, tienen un carácter temporal. Por el otro lado, tenemos cambios en normas que regulan los procedimientos y el acceso a la justicia, ¿sí? Una justicia que se encontró condicionada en su funcionamiento desde la sanción, desde el decreto de la acordada 420 en adelante hasta la actualidad, se encuentra con un funcionamiento limitado. Pero muchos de esos cambios que están aconteciendo no son temporales, vinieron para quedarse, con lo cual nosotros estamos todo el tiempo en una constante capacitación en cuanto a el modus operandi del día a día de la profesión. Y el tercer tema que nosotros tenemos que tener en cuenta es la realidad que hoy nos converge, es decir, una realidad de poca fortuna, una realidad que es cada vez más elocuente en cuanto a la situación delicada que está atravesando el país, no solo por la situación pandémica, sino por cuestiones internas de nuestra propia idiosincrasia que venimos arrastrando, y que de alguna manera los abogados, como contribuyentes de la paz social en el marco de la resolución de conflictos entre particulares, estamos todo el tiempo intermediando para poder de alguna manera salir adelante, sacar adelante a través de una de las patas de la República, que es el mecanismo de heterocomposición de conflictos, que es la justicia. Dicho esto, también quiero decir que estos análisis, estos temas que yo voy a traer y voy a compartir con cada uno de ustedes,
vienen también quizás un poco tamizados por mi experiencia personal, no solo a través de lo que yo actúo en calidad de actor. Por ejemplo, yo en el foro del trabajo defiendo trabajadores, pero también soy apoderado de algunas empresas, entonces de alguna manera la perspectiva, cómo estoy viendo yo a la empresa, cómo está pasando, está transitando este momento en el marco pandémico que nos converge, quizás no es algo, muchas de las cuestiones que yo voy a plantear no son como para tomárselo como livianamente, sino que lo que trato de hacer es manifestarle lo que se observa en la práctica. Quizás no veamos lo que querramos ver o lo que sería correcto ver, sino que vamos a tratar de individualizar objetivamente lo que sucede en la práctica, independientemente de lo que en las normas nosotros ya conocemos y se establece que debería funcionar de determinada manera. Dicho este preludio, me presento, yo soy Sergio Mar Rodríguez, soy abogado, me especializo en las relaciones individuales del trabajo, que sería la parte del derecho del trabajo que se enfoca en tratar de definir y en tratar de mejorar la relación entre las partes del contrato de trabajo, que son el trabajador y el empleador. Hoy vamos a ver dentro de la parte empleadora a la empresa como la principal protagonista, también soy profesor en ciencias jurídicas de nivel medio y superior, graduado en la UBA, y bueno, también comparto actividades académicas a través del grupo Professional, soy autor del libro La demanda laboral, etcétera, etcétera. Bien, dicho el introductorio necesario, pasamos, bueno, vamos a comenzar con identificar un poquito, ¿no?, la temática del día de hoy para los que se fueron conectando recientemente. Hoy vamos a intentar graficar, no vamos a definir, no estamos hoy en una situación en la que podamos definir una situación. Hoy estamos quizás en un contexto en el cual podemos llegar a reflexionar sobre lo que está pasando, porque las definiciones van a venir cuando pase la pandemia. Hoy por hoy lo que tenemos son evaluaciones del contexto y podemos de alguna manera distinguir cómo está funcionando la relación entre empleadores, trabajadores y en este caso el funcionamiento de la empresa, porque el funcionamiento de la empresa va a dar origen a la tutela del trabajo que nosotros tenemos en las normas y a cómo va a funcionar esa relación entre trabajador y empleador en el marco de crisis en el cual nos encontramos, ¿no? Sergio, Sí. no te alejes mucho del micrófono porque ahí es donde comienza a entrecortarse. Ahí me acerqué un poquito más al ahí micrófono. Se te escucha espectacular. Buenísimo. Sí, cuando te haces muy para atrás, es como que ahí empieza a fallar el micrófono. Ay. Bueno, entonces, yo te voy avisando. Dale, buenísimo. Entonces, nos quedamos en que vamos a empezar a partir de evaluar lo que tiene que ver con la empresa. Entonces, no vamos a definir la empresa como la tendríamos que definir de forma técnica, sino que vamos a empezar a definirla solo a los efectos de lo que quizás hoy yo, con el marco de mi especialidad y en el marco de lo que es la propuesta que estamos tratando de llevar a cabo, vamos a desarrollar limitadamente. Entonces, primero, si yo tengo que ubicar en una definición a la empresa en el marco de las relaciones de trabajo que vamos a evaluar, que fluyen en el interior de ella, vamos a decir que siempre la empresa va a ocupar en el marco de la ley de contrato de trabajo la figura empleadora, ¿sí? Y esta figura empleadora, en el marco de esa relación que tiene para con el trabajador, implica el desarrollo de facultades, ¿sí?, y la garantía, el trabajo sobre la garantía de garantizar esos derechos que establece el orden público laboral. Hasta acá, quizás una definición bastante acotada, bastante sencilla de lo que es el funcionamiento normológico de lo que debería acontecer una empresa. Lo que vamos a empezar a evaluar ahora es cómo ese funcionamiento y cómo esa afectación del orden público laboral se complica en el contexto en el que nos encontramos. Y entonces, irremediablemente, tenemos que empezar a mencionar que nos encontramos en una situación pandémica global. Yo pongo pandemia global, pero es como si fuera
una cosa bastante repetitiva, porque obviamente una pandemia implica una enfermedad que se expande a nivel mundial, ¿sí? Pero hago hincapié en que esta patología empieza a atacar a la República Argentina porque de alguna manera nosotros no solo nos vamos a ver afectados en lo que es el análisis de las empresas, no solo las empresas que tienen perspectiva de exterior, es decir, que operan a través de transacciones internacionales o que tienen relacionado su rubro con la potencialidad de negociación hacia el afuera, sino que lo que vamos a observar es que las empresas van a tener problemas que vienen desde lo externo, porque en el mundo en general vamos a transitar un periodo de recesión, ¿sí? Por las medidas sanitarias que se tomaron en la Argentina, con mayor o menor tino, eso no está hoy en tela de discusión, también se tomaron en el mundo. Y el mundo, el post pandemia, no va a ser el mismo mundo el que dejamos atrás hace 6, 7 meses cuando empezamos a atravesar esta enfermedad. Y por otro lado, tenemos la reacción interna que tenemos, que ya es casi parte de cada idiosincrasia de cada país y parte de cada medida que ha tomado cada país en su forma de reacción ante esta pandemia o en la forma en que analizaron o estudiaron cómo iba a ir esta pandemia. Nosotros ahora vamos a ver cómo lo enfrentamos nosotros, pero necesariamente tenemos muchos problemas, muchos inconvenientes. Hoy nuestra casa, nuestro país, no se encontraría en las mejores condiciones, pero no solo por la pandemia, sino por cuestiones que tienen que ver, yo siempre digo, independientemente de la pandemia, yo siempre tenía el latiguillo de hablar de las cuestiones endémicas de la República Argentina, aquellos problemas que nosotros venimos arrastrando, ¿sí? Y que hoy con la pandemia tienen una mayor ponderación porque se mezclan, ¿sí? En una situación que es poco valiosa a la hora de los efectos sociales que conlleva, ¿sí? Ustedes van a aprender hoy los noticieros y van a ver que hay noticias, son pálidas, que hay corrida cambiaria, que hay problemas en el desempleo, que tenemos cifras relacionadas con la pobreza y la indigencia que son casi asimiladas con normalidad en el marco que nos converge. Entonces, todas estas noticias de repente parten de un contexto y nosotros, cada uno de nosotros que querramos asumir, en este caso, la participación en alguna empresa a la cual te vamos a asesorar, aquellos que ya veníamos participando de las empresas antes de converger este fenómeno, o aquellos que están de alguna manera, o que potencialmente hoy reabren las puertas de su estudio a través de los protocolos o a través de la modalidad virtual, y van a tener perspectiva porque van a venir aquellos empleadores que no saben qué hacer con el contexto, van a venir a consultar. Nosotros tenemos que empezar a ver y a reflexionar y a volver a recomponer cuál es el rol del abogado en el marco del asesoramiento, en el marco de la recepción de ese empleador, que ya no es ese empleador que concebimos normalmente en una situación de normalidad, ¿sí? Las relaciones jurídicas, tanto en el derecho laboral como en el derecho civil, como en el derecho comercial, empiezan a tener otro tipo de susceptibilidades que parten del contexto en el que vivimos. Entonces, nosotros, de alguna manera, también cambiamos la forma de asesorar, la forma de tomar decisiones en el marco de lo que nosotros analizamos que va a ser la jurisprudencia, en el marco de lo que nosotros analizamos que van a cambiar las aplicaciones o los criterios de aplicación de normas, que ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y por otro lado, lo que tenemos que analizar, en muchos casos, es que esta pandemia empieza a corroer, empieza a afectar, ¿sí? Casi de forma sedimentaria al principio, pero ahora ya estamos muy avanzados en el marco de lo que implicó la pandemia, los objetos de negocio. Y acá es donde vamos a tener que agarrar la lupa en cada caso, en cada dueño de pyme, porque también vamos a tener que hacer una separación. No es lo mismo una gran empresa que una pyme, cómo impacta en la empresa. Vamos a ver que hay medidas que están garantizadas para las pymes, pero las grandes empresas quizás están exentas de algunas medidas que se han tomado para poder arroparlas en las crisis. Entonces tenemos que empezar a observar los objetos de negocio, que se van a empezar a ver afectados
por la aplicación del aislamiento social preventivo obligatorio decretado por el decreto 297/20 a principios de marzo. Entonces, por otro lado, la afectación de los objetos de negocio lo que hace es que se empiece a afectar el principal objeto de tutela, ¿sí?, que hay en el marco. Yo hago mucho hincapié en el derecho al trabajo porque es quizás lo que más conozco. Va a afectar el principal objeto de tutela, que es el trabajo. En la medida que ese trabajo se ve objetivamente atravesado por la crisis, es que vamos a empezar a analizar, a comprender algunos índices de litigiosidad creciente que se van a ir dando en el marco de la relación contractual individual. Y esto va a empezar a surgir a través de las dificultades que empieza a tener el empleador a la hora de satisfacer los deberes y las facultades que lo obligan, ¿sí? Un empleador que entre sus principales obligaciones, el artículo 74 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que debe abonar la remuneración, que a su vez el artículo 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo establece que es de carácter intangible y tiene un carácter alimentario a su vez, con lo cual empezamos a ver que la norma analizada en un contexto normal es bastante coherente, pero cuando empezamos a transitar ya 7 meses de pandemia, de repente uno empieza a perder el criterio de aplicabilidad. Entonces, lo que yo les vengo a proponer es, desde distintas perspectivas que ahora vamos a ir desarrollando, empezar a ver y a reflexionar sobre cada caso en concreto, porque hoy es difícil aplicar una solución que sea genérica, ¿sí? Hoy las soluciones las vamos a tener que evaluar en cada caso en concreto. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que esta pericia requiere de que los empleadores, ¿sí? Yo voy a hacer hincapié en los empleadores porque vamos a estar hablando todo el tiempo de la empresa, ¿sí? Esos empleadores van a ver la necesidad de golpear las puertas de los despachos de los estudios jurídicos. Y nosotros tenemos que estar preparados no solo para atravesar la pandemia, sino para tratar de hacerles ver a ese empleador que durante la convivencia que nosotros vamos a tener en la pandemia, hacerle sentir la necesidad de que esta relación continúe a futuro. Es decir, que esa empresa, cuando sale de la crisis, a través del consejo seguro del letrado, del acompañamiento, de la presencia del abogado en la planta o en el establecimiento, para tener reuniones con el consejo, con lo que es el directorio de la empresa o la persona física que dirige la empresa, empezar a construir este vínculo que se da en el marco de la defensa o en el marco de la tutela de los derechos de la parte fuerte, que dice la doctrina, que es el empleador. El abogado establece un vínculo con el empleador, porque la relación que lo une con ese empleador es una relación que va más allá de la oportunidad que origina ese vínculo, sino que el asesoramiento del letrado para esas personas que están constantemente en el rigor jurídico de la toma de decisiones perdura en el tiempo, y es esta crisis la oportunidad para empezar a trabajar esos vínculos, ¿no? La idea también es destacar las cosas positivas que hay en el marco de las crisis, ¿sí? Remo Entelman dice que las crisis son motor de cambio y motor de oportunidades. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que empezar a ver estas pequeñas vetas, estos pequeños nichos que se van a empezar a generar dentro de tanta malaria que vamos a ver en el contexto. Una de las charlas frecuentes que yo tengo con uno de los directores de ediciones de ID, que es Hugo Duvaldo, él da una charla hace muy poco en un webinar de Grupo Profesional, y yo destaqué una frase que casi que la dio a modo al pasar, ¿no? como dándola por obvia, y que yo recalco en cada una de las charlas donde uno tiene que reflexionar cómo es que uno tiene que abordar la previsibilidad que espera a la hora de asesorar a la parte empleadora. Porque uno, cuando recibe a una parte trabajadora, más o menos ya tiene quizás definido el panorama de cómo actuar o cómo obrar, pero el problema es que la parte empleadora se encuentra con mucha incertidumbre. Y nosotros, por lo general, que somos bastante, o al menos yo voy a hablar por mí,
soy bastante estructurado, me cuesta actuar en ámbitos de incertidumbre. Yo estoy acostumbrado que una casuística se resuelve conforme al derecho, alineo el hecho, derecho, prueba, y yo ya quiero ir a fondo, pero de repente me estoy dando cuenta que tengo hechos, que tengo un derecho, pero que está condicionado por normas que yo no sé si el día de mañana van a ser convalidadas o no, pero son normas que están y que yo tengo que ver si un decreto va a valer más que la norma de fondo, y que de repente empiezo a ver un contexto que no me da certezas. Entonces Hugo Duvaldo dijo que uno de los requisitos o una de las aptitudes que tenemos que empezar a tener los abogados post pandemia es la convivencia con la incertidumbre. Empezar a trabajar las normas, ¿sí?, a través del caso en concreto, de empezar a ver cómo van a aplicar de acuerdo a lo que está sucediendo en ese caso en particular. ¿Por qué hago hincapié en el caso en concreto? Porque va a ser a través de ese caso, a través de esa forma inductiva, en que vamos a empezar a argumentar, pero ya no tanto con las normas de fondo que van a estar presentes y que nosotros las tenemos que evaluar siempre en un marco de contexto general, sino que las vamos a tener que aplicar con las normas de contingencia, las normas temporales, que están en el marco de lo que dure este aislamiento social preventivo obligatorio o esta etapa de distanciamiento social, sea la etapa que esté privándonos de la vieja normalidad con la que nosotros trabajábamos. Y en este marco empezamos a ver cuestiones que vamos a desarrollar en el ejercicio profesional, en el marco de cómo actúa ese profesional, abogado o abogada, en esa crisis. Y lo primero que vamos a tener es que vamos a detectar que empieza a haber un fenómeno de complejización de los conflictos laborales, ¿sí? Ya el conflicto laboral no es un 2 más 2 es 4. Ya vamos a tener incumplimientos de la parte empleadora, que la parte trabajadora quizás va a empezar a merituar un contexto, ¿sí?, y no va a aplicar quizás un distracto indirecto como pasaría en una época normal, porque ya ese trabajador se va a ver condicionado con la situación de desempleo o la situación difícil que atraviesa el mercado laboral en el presente. Con lo cual, nosotros, cuando estamos en la empresa, en especial a mí, me pasó que yo ya venía con una inercia y uno ya toma el temperamento o el clima laboral de la empresa donde se encuentra. Cuando vienen estos tiempos de crisis, vieron que yo les hablaba de que ustedes prenden el noticiero y ven pálida, pálida, pálida. Ustedes lo prende el empleador y lo prende el trabajador. Entonces el abogado o la abogada, cuando toma decisiones, tiene que tener ese tiempo de reflexión, de decir, esta situación yo se la tengo que comunicar a las partes. Y cuando hablamos de comunicar a las partes, en este caso me estoy enfocando en la empresa, en la unión entre ese trabajador y ese empleador, estoy hablando de que el abogado va a ser una suerte de facilitador del diálogo social en un contexto desfavorable. Es decir, al empleador le va a bajar las cuestiones peyorativas que le tenga que bajar y le va a limitar el ámbito de conducta o el ámbito de reacción, ¿sí? Porque imagínense que los empleadores en estos contextos quizás no están en la mejor oportunidad para la toma de decisiones, porque están pasando situaciones de estrés, están tomando decisiones límites, están viendo cuestiones de rentabilidad que ahora las vamos a trabajar, que quizás no están en el mejor momento para tomar solos decisiones. Por eso es el mejor momento de que estén acompañados por asesoramiento letrado, o por algún licenciado en administración, o por algún equipo contable o de finanzas, que le dé una suerte de, como en pedagogía hablamos de persona más, de herramienta para la toma de decisiones. Y por el otro lado, vamos a tener un trabajador que lo vamos a tener que sentar y vamos a tener que transmitirle de forma asertiva, ¿sí?, y de forma muy respetuosa, porque el contexto está difícil para todos, lo que está pasando en la realidad. Una realidad que ese trabajador ya conoce, pero quizás está esperando que el empleador le ponga en palabras en su caso en particular. Por eso, muchas veces los conflictos parten de cuando el empleador toma decisiones sin hacer partícipe de esa decisión a ese trabajador. Porque ahora en el contexto de pandemia, quizás no estamos en la misma condición
inalienable del empleador en sus facultades de orden, dirección, porque esas decisiones que tome, o esas afectaciones de ius variandi que tenga que tomar en el marco de la empresa para tutelar el trabajo, que es la protección también del trabajador, tienen que ser transparentes y claras, ¿sí? Pero a su vez, nosotros también somos importantes para la empresa, porque somos los que vamos a empezar a traducir esos cambios temporales que ni el empleador ni el trabajador tienen por qué conocer, aunque la ley se presume conocida por todos, pero estos son cambios muy repentinos, estos decretos que ustedes ven que se prorroga el congelamiento de alquileres, se prorroga la prohibición de despidos, se prorroga la duplicación indemnizatoria. Cada prórroga de estos decretos tiene una finalidad para el contexto. ¿Por qué hablo de la prórroga de los alquileres? Porque muchos de los empleadores alquilan sus establecimientos. ¿Por qué hablo de la prórroga de la prohibición de despedir? Porque las relaciones laborales se rigen también en sus aspectos a través de la extinción del contrato de trabajo. Porque no es correcto decirlo, pero parte de las decisiones que toma el empleador es extinguir el contrato de trabajo cuando él está organizando o reestructurando su capacidad empresaria, ¿sí? Y por otro lado, estamos teniendo cambios repentinos relacionados con el procedimiento al cual nosotros veníamos acostumbrados a trabajar. Y de repente, nosotros, antes, quizás voy a hablar en parte empleadora, nosotros íbamos con un poder a representar al empleador, y hoy quizás tomamos esa audiencia a través de la oficina donde el empleador está presente, porque hacemos un ciclo virtual, porque tenemos alguna metodología remota, ¿sí? Entonces vamos a afrontar un proceso que es repentino, que está siendo acelerado. Porque ustedes imagínense que cuando salió la acordada 15 del 20, que estableció también la 12 del 20, que establecieron estos el sorteo electrónico y el formato DEOX para la justicia nacional, la misma Corte, en sus argumentos, ¿sí?, en sus considerandos, admite que el proceso de modernización data del año 2007. Entonces, si venimos desde el 2007 trabajando un proceso paulatino de modernización y en el 2020 nos encontramos con que todos los cambios se dieron repentinamente, eso también repercute en cada uno de nosotros. Repercute en el cambio generacional que está habiendo de los profesionales que están ingresando a las distintas matrículas, porque ya son profesionales que empiezan a obrar en los procedimientos a través de las nuevas tecnologías, a través de los nuevos procedimientos, ¿sí? Y por otro lado, empezamos a trabajar, y esto en el ámbito del derecho comercial, la gente del instituto son más que expertos en conocer, empezamos a trabajar en climas en los cuales empieza a aparecer el fantasma de la insolvencia de los empleadores. Y en ese contexto es que también los abogados, siendo parte actora, empiezan a manifestar a sus clientes, en este caso trabajadores, por ejemplo, o a la hora de negociar un contrato con una empresa que esté pasando alguna dificultad, empieza a aparecer el riesgo de insolvencia como un factor a tener en cuenta a la hora de negociar, ¿sí? Esto no es alegre decirlo. Quizás yo podría haberlo obviado en la charla, pero es algo que tenemos que empezar a tener en cuenta. ¿Cuál es la situación que está pasando la empresa? ¿Cuál es la decisión que va a venir en el marco post-pandemia? Porque todas las limitaciones que vamos a ver a continuación son de fácil aplicación y de efecto inmediato, pero a largo plazo lo que más cuesta de las medidas que se han tomado es la salida, porque en la salida van a haber tomas de decisiones en el marco de aquellos que se sometieron al orden público laboral de contingencia temporal y que van a esperar hasta último momento a tomar decisiones que quizás hubieran tomado mucho antes, pero que por plegarse al cumplimiento de la norma temporal no tomaron. Y acá vamos a empezar a ver un poquito el contexto en el cual se encuentra la empresa y el abogado que asesora a la empresa. Lo primero que le tuvimos que hacer hincapié a aquellos directores, a aquel empleador pyme, persona física,
o aquellos representantes de la persona jurídica, era que a través del decreto 297/20, en la República Argentina se hacía una bifurcación en la clasificación de trabajadores. Y pasábamos a tener trabajadores esenciales y trabajadores no esenciales. Y aunque ustedes no lo crean, gran parte del rol de los profesionales abogados y abogadas fue el hecho de tener que estar asesorando cómo continuaban la gestión, por ejemplo, de lo que fue al principio el certificado único de habilitación para circular de esos trabajadores, donde muchos equipos jurídicos de distintas empresas empezaron a hacer de soporte a los trabajadores, porque esto de generar un permiso a través de la tecnología daba por sentado que todos tenían acceso a internet, todos tenían acceso a teléfonos, y hay rubros, ¿sí?, laborales, donde, por ejemplo, los rubros fabriles del interior, más que nada, donde los trabajadores no tenían acceso a ese tipo de mecanismos de poder agarrar y garantizarse su circulación hacia su trabajo. Con lo cual, muchos abogados y abogadas hemos recibido consultas en nuestros estudios jurídicos sobre cómo gestionar este tipo de permisos, ¿sí? Y empezamos a detectar en muchos casos consultas relacionadas sobre quiénes podían trabajar y quiénes no. A la actualidad todavía tenemos bifurcada la situación de trabajadores esenciales y no esenciales, ¿sí? Con lo cual esto es muy importante a la hora de empezar a establecer cuál es el análisis de la realidad que tenemos que empezar a observar, ¿sí? Otro de los aspectos que estamos teniendo tiene que ver con que esta restricción a la circulación implicó que el propio Ministerio de Trabajo tenga que salir a regular a través de la resolución 279/20 de qué se iba a tratar esta restricción. Y acá empezamos los profesionales abogados a asesorar a las empresas en el marco de agarrar y decir que lo que había no era una suspensión del contrato de trabajo que habilitaba el no pago de las remuneraciones, sino que había una dispensa de asistencia basada en una medida sanitaria. Y esta dispensa de asistencia aclaraban las normas que además debía ser remunerada a ese trabajador. Con lo cual, cuando se tomaron estas decisiones, decreto 297 con la ya aplicada resolución 279/20 del Ministerio, empezamos a observar un marco el primer marco de complejización de las relaciones interpersonales entre trabajadores y empleadores, y las primeras dificultades que luego empezaron a perdurar a lo largo del tiempo. Como les decía, esta es la resolución 279/20, ¿sí? Que estableció que los trabajadores se encontraban dispensados de la asistencia. En la actualidad hay muchos rubros, objetos negociables que se encuentran autorizados, estoy hablando de los no esenciales, se encuentran autorizados a funcionar, pero no se encuentran habilitados a los efectos de usar el transporte público. Con lo cual, me ha pasado, por ejemplo, hoy recibir una consulta donde un trabajador es intimado por el 244, la Ley de Contrato de Trabajo, que es el abandono de trabajo, por un empleador que no administraba los medios para que ese trabajador pueda llegar a través de un transporte privado al establecimiento. Entonces, estas cuestiones que antes se daban por sentadas que operaban de forma automática, que el trabajador que no se presentaba a trabajar quedaba configurado en un abandono de trabajo, en estos casos en particulares requieren un análisis más en detalle de la situación del caso en concreto para ver si configura o no esa norma de fondo conforme a estas normas que vienen modificando las cuestiones que suceden de forma habitual. O sea, que un trabajador, por ejemplo, pueda tomar un transporte público para llegar a su puesto de trabajo, ¿sí? Y por otro lado, esta resolución del Ministerio también lo que trajo son, y en el marco de la decisión empresaria, en el marco de la toma de decisiones en la empresa y en el marco de las consultas que empiezan a suscitar esta situación a la hora de estar pendiente de las necesidades de las personas que toman decisiones en el objeto negocial, empezamos a ver una flexibilización temporal del ius variandi, es decir, la propia autoridad de aplicación empieza a reconocer que es muy probable que en el marco de la buena fe contractual
se empiecen a tomar decisiones, pero esas decisiones, en el marco de esta flexibilización del ius variandi, solo pueden tener por miras la subsistencia de la empresa. Es decir, no podemos empezar a modificar las cosas como a gusto y piacere, sino que tenemos que estar modificando en pos de tutelar el trabajo y en pos de tutelar humanamente la salida de esta pandemia. Nosotros necesitamos salir de esta pandemia. Eso es lo que intenta el legislador o el Poder Ejecutivo a través de estas normas de contenido, es decir, bueno, paramos la pelota acá, necesitamos salir. El problema de este necesitamos salir es que pocos, me incluyo, creíamos que iba a durar 7 meses. Tampoco sabemos cuánto va a durar. Por eso yo a los colegas siempre les digo, y lo vuelvo a citar porque me pareció muy valioso ese aporte del doctor Duvaldo, que hay que empezar a convivir con la incertidumbre. Y la incertidumbre muchas veces implica que nosotros tenemos que poner la cara frente a ese empleador y decirle, no sé cuándo esto va a terminar. Y tenemos que de alguna manera trabajar interdisciplinariamente, que ahora lo vamos a ver, en decisiones que no vamos a tomar nosotros en el marco empresarial, porque yo no soy empresario, no tengo facultades ni conocimiento de un rubro como para tomar decisiones empresariales, pero sí esas decisiones empresariales que van a implicar actos jurídicos, que van a generar consecuencias, yo se las tengo que anticipar en el marco de la incerteza de saber cuándo va a terminar estas cuestiones que hoy adolecen a esa empresa, porque cuando hablamos de empresa, no solo estamos hablando de las empresas grandes, que quizás tienen otra situación, estamos hablando de las pequeñas pymes, que no, quizás hasta ni conducta de previsión o de amortización financiera tienen. Es decir, que están enfrentando esto con el cash flow del día a día, ¿sí? ¿Qué consecuencias tuvimos en las aplicaciones? Y ahora les voy a explicar por qué hablo de esta ley. En el marco de esto, la resolución 279/20, uno de los cambios que estableció fue que en el marco de la buena fe del 63 de la LST, del 9 del Código Civil y Comercial, aquellas actividades que podían reconvertirse de alguna manera, adaptarse al trabajo remoto, en muchas empresas lo que tiene que ver con el trabajo administrativo, podían, en el marco de esta flexibilización del ius variandi, aplicarse a través del teletrabajo. Un teletrabajo que fue por los empleadores excelentemente recibido para tratar de generar un ingreso mínimo que sustente, aunque sea el pago de los salarios, ¿sí? Entonces, en ese marco y en una sesión virtual, tenemos como origen pandémico la sanción de la ley del teletrabajo, la 27555, que en muchas de las empresas ya empieza a ser una cuestión de referencia de lo que van a tener que implementar al momento de que esta ley entre en vigencia, ¿sí? Esta ley se estableció en el artículo 19 con un régimen de transitoriedad. Es decir, ni bien tenemos ley de trabajo, va a aplicarse con fecha, o sea, va a entrar en vigencia a través de una fecha incierta, que es 90 días desde el aislamiento social preventivo obligatorio. ¿Cuál es la crítica que yo estoy escuchando que muchos doctrinarios le están haciendo? Es que 90 días a partir de ¿qué? De que todas las provincias se encuentran fuera del aislamiento social preventivo obligatorio. Entonces eso hace más incierto lo que hoy es incierto por naturaleza. Pero bueno, tenemos en el marco pandémico que empezar, aquellos que estamos viendo cómo, porque hay muchas empresas, ahora vamos a destacar algo positivo, en muchas empresas que resistían el teletrabajo, hoy vieron en el teletrabajo una oportunidad. Y cuando vuelvan a su funcionamiento normal, probablemente prescindan de gastos inmobiliarios y fomenten esta actividad. En el marco de esas decisiones, nosotros tenemos que trabajar el vínculo para poder llevar a cabo esas instrumentaciones por escrito que requiere el artículo 7 de la voluntariedad, de la instrumentación de esta modalidad. Tenemos que empezar a ver esto como una oportunidad para la empresa de hacerlo bien, de que el día de mañana no genere consecuencias que repercutan en el patrimonio de la empresa, ¿sí? Y por último, lo último que les quiero nombrar del teletrabajo es que incorpora al teletrabajo no como un estatuto, una cosa especial que va por fuera del LST. Y esto es
es claro a la hora de manifestárselo a los líderes de empresas, que tiene que ver con una modificación a la ley de contrato de trabajo que incluye el teletrabajo como una modalidad especial, ¿sí? Es un régimen que está incorporado a la ley de contrato de trabajo, es una forma de celebrarlo, y como toda excepción al artículo 90 de la ley de contrato de trabajo, tiene que ser instrumentada por escrito. Ay, doctor, pero ¿de qué sentido tiene que yo tenga que usar esto y lo tenga que instrumentar? El sentido es que la carga de la prueba en el marco de las relaciones laborales siempre parte de lo que es el empleador. Entonces, como hay inversión de la carga dinámica de la prueba, uno tiene que instrumentar. Lo ponen en la ley también como una suerte de recaudo. ¿Sí? Esto es como el contrato eventual, como el contrato por temporada, como el contrato a plazo fijo, que requieren de una formalidad solenitatem para que pueda ser probada el día de mañana si es controvertida a través de una instancia judicial. Bien, teletrabajo es importante que como uno de los cambios que nos va a dejar esta pandemia. Ahora vamos a hablar un poquito de la identificación, ¿sí?, de la situación que viven las empresas en el marco que hoy nos converge. Nosotros vamos a tener dos tipos de crisis que están atacando a la empresa. La crisis económica, que quizás voy a hacerles un poco sincero. La crisis económica no es algo que atemorice o que paralice al empresariado argentino. Es una cuestión endémica que ya el empleador nacional o las pymes ya lo vienen manejando, ¿sí? Lo que potenció la falta de reacción en la realidad que vivimos y la situación de la modificación del rol del abogado en el marco de la empresa tuvo que ver con a esa crisis económica sumarle una crisis sanitaria. Y entonces, ahora nosotros vamos a empezar a acompañar sistemáticamente a esa empresa a la salida de esta crisis sanitaria, pero quizás no de la salida de la crisis económica, de la cual la República Argentina ya la tiene incorporada de manera endémica. Nosotros vamos a trabajar sobre las cuestiones de la crisis sanitaria, que fue la que en gran medida generó esta bifurcación de los tipos de trabajadores, que generó toda esta cuestión del cambio en las resoluciones especiales, y vamos a detectar dos tipos de crisis. Esto sí es fundamental que nosotros podamos reflexionar y podamos agarrar y entrar a la empresa y hablar cara a cara con el directorio, con la persona física, humana, que dirija ese emprendimiento y poder tomar algunas variables para identificar cuál es la situación que está transitando esa empresa. Porque si nosotros sabemos qué situación está transitando la empresa, vamos a poder contextualizar esas medidas que yo les digo, esas tomas de decisiones que yo les comentaba que hay que tomarlas para el caso en concreto. Y acá vamos a tener dos tipos de crisis que yo identifico a través de la experiencia que uno tuvo trabajando en el sector privado en su momento y después como letrado de algunas empresas en las que me toca participar. Lo primero es la crisis de rentabilidad. La crisis de rentabilidad, que históricamente fue el gran cupo de los empleadores, que históricamente es el problema que no deja dormir a un empresario, pero que hoy, en el marco de lo que vamos a estar hablando, es el panorama más favorable. Es la situación esperable. Ustedes me van a decir, no, pero usted está acá, ya está delirando, usted me está diciendo que una empresa que pierde dinero, una empresa que se insolventa, una empresa que se endeuda, es el panorama ideal en el marco en que vivimos. Entonces, ¿en qué mundo vivimos? ¿En qué mundo vivimos? Bueno, les digo, empecemos a acostumbrarnos a convivir con la incertidumbre. Y ahora lo vamos a ver en algunas aplicaciones de algunos ejemplos que yo les voy a dar y que pueden aplicarse para un caso, quizás para otro no, pero vamos a ver. Y por el otro lado, la crisis terminal. La crisis terminal es cuando ya estamos evaluando esa situación de ese pasivo creciente, estamos evaluando que ya llega a niveles de poner en riesgo la supervivencia empresarial, es decir, la crisis de sustentabilidad. Es tan grave la situación que es casi irremediable, es casi una confiscación a la propiedad privada de ese emprendedor poder intentar remontar esa situación. Estos son casos terminales donde se van a tomar decisiones
que después van a ser ponderadas en este marco y quizás tengan otra suerte en la litigación judicial posterior, o quizás en el marco de procedimientos especiales puedan llegar a tener otro tipo de valoración a la hora de reordenar, de reestructurar la composición de esa empresa o en este caso esa parte empleadora. Entonces, como yo les decía, tenemos a la crisis de rentabilidad como ese panorama deseado, ¿no? Vamos a ver de qué trata. Fíjense en acá. Nosotros tenemos una empresa, entramos, ¿sí? Nos presentan a los trabajadores, nos presentan al directorio, nos sentamos a hablar con el CEO founder de la empresa o con la persona que esté a cargo y nos va a comentar determinadas situaciones. La primera situación que puede adolecer para poder tipificarlo en un problema de rentabilidad es, la mejor sería una caída en las ganancias. Es decir, ese empleador quiere tener las cosas ordenadas, esa empresa quiere ordenarse y quiere prever, porque está notando que tiene una caída en sus ganancias, pero está ganando, todavía puede sustentarse, ¿sí? Entonces ahí el rol del abogado va a ser más a futuro, es cómo se va a reorientar esa estructura interna a futuro para volver a contribuir a esos niveles históricos de ganancia que esa empresa acontecía. Por otro lado, vamos a tener un caso un poquito más pronunciado, donde vamos a tener una baja en el nivel de rentabilidad. Pero acá todavía no estamos tocando fondo, todavía tenemos una cierta esperanza de que esto se agote en el tiempo y pueda permitir que esa empresa siga caminando. Bueno, tuvimos 7 meses malos, 7 meses de poca ganancia, pero bueno, lo pasamos. El tercer escenario es el neteo de rentabilidad. Es esa empresa que empieza a mirar con determinada preocupación porque ve que sus ingresos solo sustentan lo que es la cobertura de gastos, ¿sí? Entonces empezamos a ver que quizás ahí ya empezamos a preocuparnos un poco, pero en el marco pandémico que nos converge, todavía estamos en una buena situación. El cuarto es la pérdida de rentabilidad, es decir, la empresa empieza a ver detrimento patrimonial. No estoy hablando, ojo cuando hablo de empresas, porque muchas empresas en sus balances hablan de pérdida a partir de que dejan de ganar lo que ya tenían previsto. No, yo estoy hablando de pérdida cuando defino la pérdida, ese dinero que pierde, o sea, está trabajando con déficit. ¿Sí? No que la empresa tenía previsto ganar 50 y ganó 25, entonces perdió 25, que es lo que suelen hacer las multinacionales a la hora de hacer el cash flow o el P&L, que es el estado de resultados. Yo estoy hablando acá en términos prácticos, pérdida en pérdida nominal, ¿sí? Y el último escalafón es cuando ya tenemos una caída sostenida de trabajo a pérdida, que el empleador empieza a trabajar en un cash flow, que es un análisis de rentabilidad futura cercana, ¿sí? No más de 6 meses o un año, donde empieza a ver que eso, si se sostiene en el tiempo, va a entrar en lo que se llama crisis de sustentabilidad. Este trabajo a pérdida también es el último escenario beneficioso para aquellos empleadores que salgan de la pandemia. Si yo salgo de la pandemia con crisis, con trabajo a pérdida y puedo volver a recomponer, esa empresa, por más que la percepción de ese empleador en ese momento va a ser totalmente negativa, esa empresa logró sobrepasar esta pandemia. Logró sobrepasar lo peor. Y fíjense en el gráfico. El gráfico es una línea negativa que no perfora el suelo. Porque no perfora el suelo quiere decir que esa línea puede volver a hacer una especie de U, es decir, puede volver a remontarse. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando esa línea perfora el suelo, ¿sí? Acá vamos a ver algunas medidas de herramientas para mitigar el impacto de la pérdida de rentabilidad, ¿no? Lo primero que tenemos es la afectación, o sea, ustedes son abogados, se tienen que poner a tomar un café con el dueño de la empresa. Van a tener seguramente la presencia del contador, del departamento de finanzas, si es una empresa un poquito estructurada, o van a tener la presencia de solo el contador, o no van a tener presencia de nadie, y van a tener que recomendar el trabajo interdisciplinario con un profesional contable, o alguien que tenga la posibilidad de ayudar a ese empleador a poder planificar. La primera decisión que toma un empleador
pyme o una empresa grande para poder empezar a tapar esa caída que empieza a perforar el neteo, es decir, cuando empieza a perder dinero la empresa? Es la afectación de partidas presupuestarias o reservas, ¿sí? Es decir, un dinero que estaba ocupado para una determinada cuestión, o para preservar, o un ahorro, o una ganancia para repartir, empieza a ser utilizada para empezar a tapar estos baches, estos pasivos. Es lo primero que podemos recomendar, ¿sí? Lo segundo que vamos a recomendar es cuando la empresa empieza a caer en esos niveles, vieron que era del 1 al 5, ya nos empezamos a acercar al neteo, empezamos a noticiar a ese empleador de la existencia de los programas ATP, que se establecieron en el decreto 332/20 y después se consolidaron con el decreto 376, ¿sí? Es decir, que aquellos trabajadores que se encuentran trabajando en relación de dependencia puedan acceder al salario complementario, ¿sí?, que establece el Poder Ejecutivo. Yo acá estoy hablando como si esto pudiera concretarse en todas las posibilidades. Yo sé que hay problemas burocráticos y hay casos concretos donde no se está aplicando. Estamos barajando posibilidades y cuestiones de nuestro asesoramiento que no deberían faltar, ¿sí? El tercero, créditos en pesos a tasa del 24% para pymes. ¿Sí? Acá yo les puse el link para que quiera informarse sobre este acceso o pasar esta información a sus clientes, ¿no? Y ustedes me van a decir, doctor, ¿de qué me está hablando? ¿Es como yo siendo abogado le voy a decir a un empleador que vaya y tome un crédito para poder agarrar y tomar pasivos? Primero porque el empleador seguramente tiene entre sus posibilidades tomar un crédito. Y si el empleador toma un crédito de forma privada, existiendo un crédito a tasa nominal 24, la verdad, podemos agregar valor en nuestro asesoramiento con el solo hecho de nombrarlo y pasárselo al contador para que le gestione el crédito. Por otro lado, una tasa del 24%, esto también quiero que les quede claro. Yo no voy a hablar de, no me voy a poner acá inmaculado a hablar. Yo les voy a hablar de realidad y les voy a hablar de un asesoramiento asertivo. Una tasa del 24% con la devaluación y con la depreciación del peso no existe. En especial si ese empleador va a contraer obligaciones o su objeto negocial está relacionado con una moneda extranjera que todos conocemos. Entonces, el endeudamiento en pesos, en tiempos en los cuales el peso empieza a devaluarse, empieza a ser una oportunidad para los empleadores, más cuando es una oportunidad para mitigar los pasivos que tienen pesos. Entre esos pasivos, o entre ese costo laboral, o el mal llamado costo laboral, están los salarios de los trabajadores, de los cuales, si ya tenemos el 50% ocupado por un programa del Estado, solo deberíamos cubrir el 50%, que lo cubrimos con reservas, y cuando nos quedamos sin reservas, empezamos a financiar, a hacer un cash flow adelante y financiar. Cuando se nos acaba el financiamiento estatal, es decir, con una tasa preferencial, empezamos a buscar endeudamiento privado, ¿sí? Y cuando ya vemos que hemos atravesado una situación de endeudamiento que ya el empleador considera que repercute en su subsistencia o en su posibilidad de afrontar el pago de esas obligaciones, empezamos a evaluar la posibilidad de establecer un mecanismo de suspensiones concertadas conforme al artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Que dicho sea de paso, hay un artículo muy interesante, la doctora Mariana Montanati, que la vi que está conectada, que habla específicamente de esto. Después si se lo pueden pedir, está bastante claro explicado cómo se aplica el artículo 223 bis, ¿sí? Y después, yo acá les vengo a hablar de realidades, porque yo sé que ustedes la teoría la manejan, todos la manejamos, somos bastante pragmáticos con la teoría, pero yo acá les quiero hablar de realidades. Es muy probable que el abogado de empresa tenga que gestionar las relaciones laborales. Gestionar las relaciones laborales es extinguir vínculos del contrato de trabajo. Usted me va a decir, no, pero doctor, ahí ya derrapó usted. Si está prohibido despedir, ¿de qué me está hablando? Si estamos en una encerrona, si la empresa no puede despedir, bueno, en la práctica, las empresas se están despidiendo. En la práctica, el desempleo no crece porque está prohibido despedir. El desempleo crece porque las extinciones se están dando de distintas maneras, ¿sí? Porque si hay algo en la naturaleza del ser humano
y eso los profesionales abogados que somos expertos en resolución de conflictos, porque entiendo que ese es nuestro rol, tenemos que saber comprender que están habiendo despidos y que los tenemos que identificar. Y muchas veces la salida por el callejón trasero, ¿sí?, de una situación difícil, parte de un asesoramiento asertivo de un letrado, de agarrar y decir, mira, vos, el deber hacer es esto, y esta es otra posibilidad. Y el empleador toma la decisión. Por eso yo les digo, nosotros siempre tenemos que darle todas las posibilidades a ese empleador. Pero el empleador va a tomar decisiones que nosotros le tenemos que advertir de los riesgos. Y yo ahora les voy a dar algunas decisiones que se toman en este marco que tienen que ver con la práctica, con lo que yo observo, ¿sí? Y no tengo por qué esconderlo porque son prácticas que ustedes, cuando hacen parte actora, las observan y las litigan y van a ser cuestión de mucha agua bajo el puente va a correr, porque vamos a trabajar demasiado con esto. Entonces, volviendo un poquito al rol profesional del abogado, nosotros tenemos que, en la actitud que vamos a tomar, porque acá yo ya los volví loco con el contexto. Yo ya me imagino que ustedes están diciendo, uy, la verdad, si me viene un empleador al estudio jurídico no lo atiendo. En la crisis no lo atiendo después, cuando se le vayan los problemas. Pero esto, con parsimonia, con asertividad, con planificación, con saber trabajar la comunicación con ese empleador, lo vamos a poder trabajar. Primero, ¿cómo? Tomando decisiones atemporales. Ustedes entran a la empresa, viene el empleador nervioso porque se discutió con un empleado, doctor, lo quiero echar, lo quiero despedir. ¿Y ustedes saben lo que hacen? Se llevan al empleador al despacho, hablan, se toman un té inglés, un café irlandés, lo que a ustedes les guste, le dan un vaso de whisky a ese señor que se tranquilice porque está pasando una situación difícil, hablan con ese trabajador, toman una decisión que se retire ese día, bajan los decibeles y la decisión que se va a tomar con esa situación no va a ser en el momento. Decisiones que tienen que ver con cuestiones relacionadas con actos jurídicos no se toman en el momento, porque tenemos que enfriar los pensamientos, tenemos que enfriar las posiciones para que detrás de esas posiciones ver cuál es el verdadero interés. Porque si la posición es me enojé con el otro y lo quiero sacar de mi vista, quizás con 24 horas de reflexión eso cambia y se puede autocomponer un conflicto interno y no necesitamos ni siquiera llegar a un intercambio epistolar. ¿Sí? Estoy poniendo un ejemplo. Por otro lado, prudencia. Cuando nosotros tomamos decisiones, primero partimos de recomendar prudencia. Cuestiones conservadoras. No despidas. No tomes impulso. No tomes decisiones impulsivas. Si las tomas, esta es la consecuencia. Pero también te doy la posibilidad de que ejecutar. Porque nosotros, como abogados de empresa, arbitramos los medios de las decisiones que toma otro. Yo no soy responsable de las decisiones que toma la empleadora. Si la empleadora quiere, por ejemplo, poner a disposición los certificados de trabajo, yo los pongo a disposición, pero yo prefiero mandarlos por OCA notarial. ¿Me explico? Pero yo le tengo que decir a esa empresa, vos lo tenés que hacer de esta manera. No, bueno, listo, firmamos un consentimiento informado, ¿sí? O nos manejamos así, pero vos te haces cargo de lo que la jurisprudencia toma de otra manera. Igual salió un fallo de la Sala 8 que aceptó, la semana pasada, aceptó la puesta a disposición de los certificados de trabajo. Así que si quieren citar los que hacen empresa, ya la Sala 8 activó. También rechazó la reincorporación de trabajadores en periodo de prueba, así que viene derechita la Sala 8. Estoy hablando de la Cámara Nacional de Apelación en el Trabajo. Dicho esto, en paréntesis, cierro, continúo. Cuestiones de forma. Nosotros no participamos de la decisión. Don Carlos, doña Juana, yo le explico, lo que usted quiere hacer tiene esta consecuencia y yo le sugiero que usted tome esta decisión para este caso en concreto. ¿Por qué? ¿Porque yo estoy viendo tu objeto de negocio? No, yo no miro tu objeto de negocio, yo miro la consecuencia jurídica. El que tiene que conocer la posibilidad de responder frente a esa consecuencia jurídica es el empleador. Porque él está dotado de facultades de orden, de dirección, y él sabe al riesgo empresario al que se sometió. Entonces,
Esto se los digo porque quizás muchas veces a mí me pasa que los empleadores te quieren hacer partícipe de su culpa, que te quieren hacer sentir como que, no sé, ay no, yo al final estaba mal y tomé la decisión. No, para. Vos tomaste una decisión, sí, yo te dije lo que tenías que hacer, sí, vos quisiste hacer lo contrario, sí, bueno, hacete cargo. Porque yo te arbitro los medios, no te puedo garantizar ningún resultado y yo te asesoré con prudencia. Yo te dije que tenías que ser conservador. Esto que parece conflictivo, si ustedes lo empiezan a trabajar con los empleadores les gusta, o no les gusta, o prefieren esa persona que le pone el límite. Esa persona que desde afuera mira asertivamente. Cuando ellos están ofuscados y nosotros estamos tranquilos, esa tranquilidad, esa parsimonia les da seguridad, porque el cliente empleador lo que busca es esa seguridad. Quizás ya tomó la decisión, pero te llama por teléfono, te la consulta, vos no tuviste que decirle nada. El tipo tomó la decisión y ya está. Y ahí quedó nuestro asesoramiento letrado, ¿sí? No se los digo porque me pasa muy a menudo, de cuestiones que digo, ¿para qué me llamó? Vamos a empezar, ya llegando al final de la exposición, a trabajar distintas cuestiones y oportunidades que ustedes van a tener en el marco del rol que van a cumplir en la empresa, ¿no? Y en especial, un rol que se va a empezar a ponderar en esta situación de crisis. El primero tiene que ver con el rol de la instrumentación. Todo lo que pasa durante la pandemia se instrumenta. En especial, por ejemplo, si voy a hacer un acuerdo del 223 bis, porque necesito probar que yo senté a ese trabajador y que yo lo anoticié y que me prestó conformidad. Si yo voy a hacer un contrato que me va a requerir una cuestión de un pasivo necesario, ¿sí? Si voy a tener que sacar un crédito que el día de mañana me va a generar un pasivo que yo no sé si voy a poder afrontar y quizás tenga que hacer un procedimiento concursal, un procedimiento de quiebra, ya el profesional abogado tiene que empezar a taladrar la cabeza, en especial aquellos empleadores pymes que son un poco desordenados. Empecemos a instrumentar, empecemos a tener individualizados los documentos en el marco de la gestión de la pandemia, empecemos a tener ordenadas las cosas desde el día 1, porque el día de mañana las vamos a necesitar. El día de mañana ese trabajador que va a reclamar esas diferencias del 223 bis, habiendo prestado consentimiento, le vamos a tener que contestar. Empecemos a actualizar los legajos de los trabajadores. Empecemos a actualizar los legajos de esos trabajadores, porque si alguno inicia un intercambio epistolar o nosotros en el marco de la pandemia necesitamos notificarles de algo, se va a poner en cuestionamiento cuándo fue la última vez que actualizamos el legajo. Son cosas que es menester que son obviedades, pero que el abogado tiene ahí una cuestión, una excusa para estar pendiente en la empresa, agarrar y decir, bueno, a ver, paso 2 horas, a ver cómo estamos de legajo, cómo estamos de tal documentación, el crédito que me comentaste la otra vez, a ver, me mostrás, le pego una leída, y a ustedes les va a parecer obvio, pero el empleador, cuando ve participativo al abogado, por más que ustedes lo miren así, bueno, listo, lo pongo en la carpeta, se siente tranquilo, le transmiten seguridad. Y por otro lado, ustedes se quedan tranquilos de la cobertura probatoria de los actos jurídicos a los cuales se está sometiendo ese empleador. Porque si hay algo que nosotros tenemos que tratar de trabajar, tiene que ver con que nosotros tenemos que evitar que el día de mañana nuestro trabajo sea más pesado, porque yo hoy puedo tener 2 pymes, y el día de mañana puedo tener 10. Entonces, si yo fui desprolijo al principio, cuando me venga el problema, yo tengo que tener todo ordenadito, todo preparado, ¿sí? Tengo que ser meticuloso. Si lo tengo digitalizado, mucho mejor. Entonces, si uno se acostumbra a hacer este rol de instrumentación bastante prolijo, el día de mañana las cosas salen. Muchas veces, a mí me ha pasado, cuando yo llegué a mis pymes, de ir a ver las carpetas y era un desastre. Tenían el plano por un lado, la escritura del bien inmueble por el otro, el contrato de locación de los bienes muebles registrables por otro. Entonces uno lo ordena y de repente, ¿saben qué? No me llamó ese cliente en todo el mes y me pagó el mes, porque son abonados por lo general. Pero un día me llamó y me dijo, me quiero morir, no sabes lo que no encuentro, el contrato de las máquinas y lo tengo que renovar y esto, si sabes dónde está, carpeta azul, mueble negro al fondo a la derecha. ¿Y sabes qué? Esa imagen de solvencia, de seguridad del abogado, de decir, mirá qué ordenado que es este tipo, así ordenado trabaja. Eso hace que ese empleador te recomiende a otros lados.
porque entras en una, y a mí me ha pasado, entré en una y terminé con 3, 4 pymes, después, bueno, por cuestiones mías personales, me quedé con las que más afinidad tenía, con ese vínculo entre trabajador y, entre abogado y empleador. Uno después con el tiempo va eligiendo qué vínculos mantener. ¿Sí? Pues no todos los temperamentos empresariales son saludables también para mantener una relación de trabajo. Esto lo digo off the record. Tienen que saber elegir en algún momento. Por otro lado, nosotros tenemos un rol de información. Somos un canal de información constante. ¿De qué? De esas normas que yo les comentaba que son de carácter temporal. Nosotros somos la principal voz autorizada que va a pasar por la puerta del establecimiento, se va a sentar con ese empleador y le va a decir, ¿viste la previsión de despedir? Se trata de esto. ¿Viste el congelamiento de los alquileres? Se trata de esto. Te dedicás al rubro de un rubro minorista, ¿viste lo de los precios máximos? Es esto. El cliente espera de nosotros el rol de información. Y además de informar, nosotros somos los que le manifestamos si su obrar cumple con la norma o le incumple. Y acá les quiero aclarar algo. Nosotros no somos responsables si el empleador incumple. ¿Sí? Si vos ingresás a una pyme y le decís, ese trabajador hay que registrarlo, y el empleador asume el riesgo, es un riesgo empresario que está asumiendo ese empleador. Lo que nosotros sí tenemos que hacer es manifestarle a ese empleador que ese es un potencial pasivo de futuro. Es decir, ese es un juicio laboral que está caminando, está reponiendo, está moviendo un zamping. Ese trabajador tiene riesgos de generar una gran pérdida patrimonial si tiene un accidente de trabajo, si tiene un accidente in itinere. ¿Sí? Entonces, eso es nuestro rol en el marco de informar, que siempre lo hacemos de acuerdo a la norma de fondo. Nosotros estamos acostumbrados a informar lo que establece el legislador, pero ahora estamos en pandemia informando lo que establece el Poder Ejecutivo. Nos pasamos de pata a pata de la República. Normalmente el abogado informa la voluntad del legislador. Ahora estamos informando la voluntad del Poder Ejecutivo administrando una pandemia. Yo les hablé de algunas normas, no vamos a reparar en todas porque son 500 y piquito de decretos que están administrando la gestión 2020 del Poder Ejecutivo, pero sí tenemos una principal norma que no fue dictada en el marco pandémico, pero fue la duplicación indemnizatoria, que no involucra a las contrataciones posteriores de diciembre en adelante, diciembre del 2019. ¿Sí? Esta duplicación indemnizatoria la tenemos casi hasta fin de año. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer con esto? Hacer conocer de los riesgos que implica un distracto indirecto a ese empleador en el marco que nos converge. Porque ni bien la prohibición de despedir ataca directamente la facultad del empleador, no así la del trabajador. Entonces, si el empleador, teniendo la posibilidad de cumplir, está especulando con incumplimientos en el marco de la pandemia y ese trabajador se considera despedido, va a solicitar la duplicación indemnizatoria. Entonces tenemos que tener cuidado con esos aspectos, ¿no? Uy, se me fue. Ahí está. Prohibición de despedir. Viene un empleador, acá el muchacho que está efusivo, me dice, quiero despedir, y yo le digo, no se puede. Entonces el tipo reacciona, ¿cómo que no puedo? Si me estás confiscando, estás atentando contra mi propiedad privada, porque le voy a tener que pagar el sueldo a esta persona que yo ya no le puedo pagar el sueldo. Me tengo que endeudar. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos, mirá, está esta norma, implica esto, y acá es donde yo les digo que hay cuestiones que tenemos que asesorar que tienen que ver con lo que sucede en la práctica. Yo les voy a describir lo que cada uno de ustedes vive el día a día en su despacho jurídico. No es que les voy a inventar ni les estoy incentivando la falta de moral a la hora de aplicar cuestiones que están sucediendo en la práctica. Y tiene que ver con hacer conocer las implicancias de los riesgos de los dos tipos de despido que se están generando. El primero es el despido apócrifo, es decir, el despido para ganar tiempo. Configura una falsa causa, ¿sí? Despido con causa, no pago indemnización y dejo que ese trabajador litigue. Claro, total, ese trabajador tiene que litigar y litigan pesos. Esto lo hacen algunas empresas que en incumplimiento del artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Con total temeridad,
lo que hacen es afrontar el riesgo futuro, afrontar esa indemnización futura. Y por otro lado, tenemos el despido prohibido. Despido prohibido que se materializa cuando el empleador decide interrumpir el vínculo en los términos 245. Y usted me va a decir, no, pero ¿qué me estás diciendo? Si está prohibido despedir, ¿cómo vas a decir que el empleador despidió? Muchos empleadores agarran una plantilla de 100 trabajadores, quizás de una planta que tiene 1000, despiden por carta de documento a los 100, y de esos 100, solo 20 intiman por la reincorporación. Y los otros intiman que se le abone la indemnización. Estos 80 se los llevaron a un acuerdo y lograron generar el despido que ellos mismos querían incentivar. O bien, otra manera de despedir, indirecta, es a través del incumplimiento del artículo 74 o de alguna obligación que represente una pérdida o una injuria directa al trabajador. Por ejemplo, le dejan de pagar el salario al trabajador y le dicen que no venga más. Y ese trabajador está obligado a aclarar situación laboral bajo apercibimiento de considerarse despedido. O, lo que yo se las tiro para que la anoten, aclárese situación laboral sin apercibimiento. Y le mandan uno por mes, y siguen computando meses de salario. ¿Sí? Quédense tranquilos que en 2 meses ese empleador les pide que vuelva. ¿Sí? Bien, estos son riesgos relacionados con la prohibición de despedir. Por otro lado, les hablé del artículo 223 bis que tiene que ver con las suspensiones concertadas. Suspensiones concertadas que por lo general se estipularon para aquellos rubros que se encontraron cerrados durante la pandemia. Y el Poder Ejecutivo, a través del decreto 529/20, en el artículo 2, estableció la extensión de los plazos, ¿sí?, de los artículos 220, 221, 222, de la Ley de Contrato de Trabajo para poder extender estas suspensiones. Es decir, el trabajador podrá seguir suspendido, ¿sí?, por más de 90 días en el año pandémico, ¿sí?, hasta la vigencia del decreto 529/20. Esto es importante que lo sepan los empleadores, porque de alguna manera lleva tranquilidad. ¿Qué permite este artículo 223 bis? Permite pagarle durante lo que dure esa sanción, esa suspensión al trabajador, una contribución no remunerativa, es decir, el empleador se ahorra las contribuciones y cargas relacionadas con el gasto por fuera de la remuneración que percibe en mano el trabajador, el neto, y por su parte del salario que cobra el trabajador se puede reducir hasta un 25% ese salario. Digo hasta porque podría haber una suspensión concertada de una quita del 10%. Pero bueno, todos aplican el 25% porque bueno, ya que la aplicamos completa. ¿Me explico? Pero puede pasar que algún empleador de buena fe diga no llego al 10%, o sea, abajo solo ese 10%. En la práctica prácticamente no sucede porque si asumimos el riesgo lo asumimos completo, con completo beneficio. Otra de las cuestiones es la comunicación de los programas estatales, ¿no? Ni bien el programa originario tuvo su origen en el decreto 332, yo aparto del 376 porque es el que incorpora definitivamente la forma que después tomó este sistema de asistencia al salario complementario, que es el 50%, la postergación o reducción de hasta el 95%. Usted me va a decir, doctor, no tengo ni idea yo de eso. Si yo soy abogado, si yo leo normas, yo no aplico. ¿Qué es esto? Me está hablando de números, reducción. Yo no tengo ni idea. Bueno, ¿vieron cuando yo les dije que ustedes se tienen que sentar con un profesional contable o alguien de finanzas? Es para plantearle esto. Mira, salió este decreto, toma, te lo dejo impreso. Mira, te lo dejé lindo con el membrete del boletín oficial. Fíjate cómo se aplica, entrar al aplicativo AFIP, no tengo ni idea. Fíjate cómo se aplica. Fíjate si podemos cumplir con las condiciones. No se lo digan, si son macanudos, no se lo digan adelante el empleador porque lo ponen en un brete a ese contador enorme. Se lo dicen después de la reunión. Mirá, en la próxima reunión voy a informar esto. Fíjate si ya está aplicable y ya la próxima le comentamos si aplica o no. Pero por lo menos tenemos que arbitrar los medios para que venir con un rechazo. Es decir, no cumplís con las condiciones, pero mirá que existe esto, a ver si puede hacer algo ese empleador para poder mejorar su condición frente a los programas de asistencia estatal.
Por eso les digo, uno de nuestros roles es fomentar el trabajo interdisciplinario, porque quizás nosotros hoy ayudamos a un contador y ese contador en otra empresa ayuda a que nos contrate. Mira qué bien que manejó el doctor la situación en la empresa, ¿por qué no te lo traes acá que maneja bastante bien? Miren que los contadores tienen muchas llegadas a las pymes, porque obviamente le manejan las cuestiones relacionadas con el régimen de información. Entonces, estas cosas están buenas más que nada para tenerlas desde un parámetro de relaciones públicas. Y acá empezamos a meternos ya en el limbo, a meternos ya en la arena movediza, que tiene que ver con el rol del abogado, del facilitador del diálogo social. Diálogo social que se da en el marco, en este caso, de la individualidad, entre el trabajador, el empleador y el universo del caso en concreto. Es decir, ¿se van a generar conflictos? Sí. ¿Se va a enojar el empleador y va a querer sacar corriendo al trabajador? Sí, llegamos, hacen lo que yo les digo, lo llevan al empleador a su despacho, al trabajador al otro, moderan el conflicto. Ay, doctor, yo estudié para ponerme a mediar conflictos laborales, pero más que abogado termino siendo un delegado sindical. Bueno, parte de la situación extraordinaria hace que esas personas que están preparadas para solventar estas situaciones necesiten quizás a veces la ayuda del contexto. Y muchas veces, esto lo recalco, es algo que ya sabemos, pero está bueno recalcar, no es lo mismo la investidura del abogado cuando entra a la empresa que la investidura del que está día a día. Porque cuando el letrado entra a la empresa, el trabajador lo mira con un respeto y lo escucha y se predispone de otra manera. Que puede ser positivo o negativo. A mí siempre me fue por el lado positivo, pues soy un tipo muy receptivo, soy un tipo que escucha mucho, y no soy un tipo que a la primera de cambio le doy la razón a la otra parte, sino que trato de escuchar las dos campanas y encima te voy a decir, en 3 días te lo resuelvo. No te resuelvo nada en el momento porque yo soy muy falible y me equivoco y me dejo llevar mucho por las emociones. Entonces necesito 3 días de continuada almohada para poder reflexionar la solución asertiva, no la que yo quiero, la que debo asesorar, ¿sí? Por otro lado, aquellos que empiecen a implementar estos acuerdos 223 bis, vamos a hacer nosotros lo que los instrumentemos. Vamos a estar encargados de la instrumentación del requisito de forma solemnitate en esta cuestión. Y acá otra vez me meto en el barro. Esto pasa en la realidad, yo no lo estoy sugiriendo, yo vengo a manifestarles lo que está sucediendo. Hay muchas extinciones del vínculo que se están dando de manera concertada. Yo no pongo acá en tela de juicio cuál es la legitimidad o no, eso lo dirá la litigación judicial posterior. Tuvimos un fallo de la Corte, el fallo Campo con BGH, que es un típico caso de litigación posterior. ¿Sí? Donde el trabajador cierra la operación, después la cuestiona a futuro, que en el marco de una prohibición de despedir, para muchos empleadores puede ser beneficioso. Muchos empleadores necesitan un paréntesis, necesitan dejar de devengar salario, ¿sí? Entonces, quizás un 241 con riesgo de litigación judicial posterior a ese empleador le sirve. Porque el trabajador va a cuestionar en sede judicial el pago de una indemnización en el marco de una prohibición de despedirlo. ¿Me explico? Entonces, vamos a empezar a ver que se va a dar mucho en las empresas el tema de la renuncia negociada, ¿sí? Una renuncia negociada que en la práctica es los empleadores ponen dinero a los trabajadores y los trabajadores envían el telegrama de renuncia. Y esto, después en la práctica, es muy difícil tirarlo para atrás, porque hay que probar que esa voluntad está viciada, hay que llevarlo al conocimiento de un magistrado, y es otro el que va a decidir sobre esa legitimidad de renuncia en los términos del 240 del LST. Pero está sucediendo. Y por otro lado, los acuerdos del 241, que tienen un doble fetiche. Hacen de paréntesis y hacen de solemnidad, ¿sí?, al trabajador. Ese trabajador que va a una escribanía a firmar un acuerdo y dice, mirá, si acá participó un escribano, está el apoderado de la empresa y demás, esto es serio, ni me voy a ver al abogado. ¿Me explico? Y aparte, si vio en el noticiero el fallo Campo y no lo vieron en profundidad, ya de alguna manera los medios de comunicación se encargaron de hablar de despido por escritura. Les digo una cosa, no existe el despido por escritura, no existe.
porque la voluntad concurrente del 241 es un acto bilateral, ¿sí? Que si es fraudulento sería un despido prohibido, pero no un despido por escritura, no es que el empleador despide. Después, si en la práctica el 241, a mi criterio, es prácticamente impracticable. Juan Carlos Fernández Madrid dice, ¿qué sentido tiene? Perdón, Ackerman lo dice. Fernández Madrid directamente dice, esto es inaplicable. Ackerman dice, ¿qué sentido tiene para un trabajador hacer un 241 que tiene una naturaleza gratuita cuando puede ir y renunciar, mandando un telegrama? Entonces, esas cuestiones son complicadas. La Corte falló a favor de la empleadora porque el trabajador reconoció su voluntad de celebrar el acuerdo, no cuestionó su voluntad. Si el trabajador solo hubiera dicho que él fue y firmó en contra de su voluntad, hubiera aplicado el artículo 15 de la LST, porque ese acuerdo representaba una liberación, ¿sí? O una transacción del vínculo que habilitaba la homologación, ¿sí? Es decir, si el empleador se liberó de un crédito laboral, tendría que haberlo homologado. Como no, como quedó encerrado en el 241, el 241 establece que se puede celebrar la extinción gratuita o con alguna compensación o gratificación al trabajador, bueno, quedaron encerrados en esa casuística y la Corte decidió aplicar de forma, a través de la letra pura de la norma. Bien. Y después vamos a tener el rol que más conocemos. No, es el que viene después. El que más conocemos viene después. Previo vamos a tener un rol de conciliador. ¿Ante qué? Ante esos conflictos que ya están sustanciados. Es decir, nos llama el empleador, dice, mira, venite porque acá vino tal persona, hizo una riña en el establecimiento, lo tuve que sacar, o venite porque, mira, me enojé, le mandé una carta de despido, no te dije nada porque yo sabía que vos me ibas a decir que esto estaba mal, pero bueno, mira, me contestó un telegrama, me parece un pergamino de la época de la Edad Media, necesito que me ayudes porque me metí en un brete. Entonces acá nosotros lo que hacemos es tratar de evitar que los conflictos laborales escalen hasta llegar a la justicia. Porque cualquier acuerdo que evite las multas indemnizatorias, por ejemplo, el artículo 2 de la 25.323, también va a ser un beneficio para el empleador. Evitar pagar las 3 remuneraciones del artículo 80 también es un beneficio para el empleador, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a ver, y ni que hablar si cerramos un acuerdo en pesos con una justa composición en seclo del 80%, de repente, al corto plazo le va a doler a ese empleador, que a veces que los pagan en cuotas también, eso es una realidad que se da mucho en la práctica, que fijan acuerdos en pesos y encima los pagan en cuotas, pero de repente también es una salida para el empleador que no puede despedir, ¿sí? Estas son todas descripciones de lo que está pasando en la realidad. ¿Por qué yo fomento el rol del conciliador? Porque el abogado resuelve conflictos. Estamos preparados para el mecanismo de heterocomposición, que ahora lo vamos a ver. Pero el abogado tiene un rol de conciliador y en el marco de ese rol es en donde más va a poder beneficiar a ese empleador. Porque ustedes le hacen una tablita de lo que es la indemnización en juicio y le hacen una tablita de lo que ustedes están negociando y ahí el empleador va a poder comparar y tener de alguna manera un parámetro del beneficio de la conciliación. Y acá vamos a tener el rol del litigante. Y vuelvo a lo mismo. Yo les voy a marcar lo que pasa en la realidad. Lo que nosotros, como abogados, en las decisiones antipáticas y estratégicas en el marco de la parte empleadora, solemos o se deberían tomar a la hora de resolver un conflicto cuando se escaló al máximo, cuando no hay vuelta atrás. Llegamos a la justicia. La justicia es un mecanismo de heterocomposición. ¿Por qué? Porque la resolución, si no media acuerdo previo, la resuelve un juez, ¿sí? Un tercero. Ahora, yo siempre digo que es un mecanismo de heterocomposición con autocomposición latente. Es decir, si las partes pueden mediar durante el juicio, bienvenido sea. ¿Sí? No es que llegué al juicio, se cerró la posibilidad de cerrar un acuerdo. No, constantemente podemos tener diálogo a medida que va cambiando la fortuna de ese empleador y que va escalando el conflicto y que se acerca más o menos a la sentencia y que estamos viendo, de acuerdo a la producción de la prueba, cuál va a ser la suerte de nuestros hechos, ¿sí? Lo primero que hay que asesorar al empleador que ya le entró la bala, digo yo, ya le figura el expediente, llegó el traslado, ya estamos metidos en lo que es el baile judicial,
Es hablar con, si hay equipo de finanzas, hablar con el equipo de finanzas. Si hay contador, hablar con el contador. Si es el empleador, hablar con la autoridad y decirle, tenés que estipular un cash flow para todos los meses amortizar un dinero para un potencial pago de un arreglo o un potencial pago de sentencia futura, ¿sí? Esto es, por más que después el empleador no lo haga, es todos los meses recordarle, mirá que estamos en juicio o mirá que tu cartera de litigiosidad es de tanto y deberías estar amortizando este monto, ¿sí? Por otro lado, hay que amortizar a futuro, ¿sí? O cuantificarle esa amortización, es decir, ese dinero que se va a separar para poder cubrir el riesgo futuro. Porque muchas empresas que dicen, bueno, doctor, a ver, si tenemos sentencia al día de hoy, ¿cuánto tengo que pagar? Bueno, mira, al día de hoy tenés que pagar 2 millones de pesos. Perfecto. ¿Cuánto estima, doctor, que promedio de juicio vamos a tener? Vamos a tener un promedio de juicio de 5 años. Listo. Entonces, ¿sabe lo que voy a hacer, doctor? Yo voy a agarrar esos 2 millones de pesos, los voy a pasar a moneda dura y los voy a dejar en un plazo fijo, o los voy a dejar en una caja de seguridad y cuando usted los necesite, yo voy a contar con eso. Y además, ya tiene un parámetro máximo de negociación. Usted cuenta con esta amortización para poder negociar. ¿Por qué les digo que hay que estipular el monto? Porque si ustedes después, esto también, el abogado cobra por abono, pero también puede cobrar por resultado. Entonces, si el abogado, en el marco del rol conciliador, logra conciliar ese conflicto y la amortización era de 2 millones, es decir, dinero que el empleador inmovilizó de su objeto negocial. Esto también le genera un perjuicio, porque para el empresario un dinero inmovilizado no es capitalización, es pérdida de liquidez, ¿sí? Entonces, si nosotros logramos recuperar parcialmente esa liquidez, eso también puede ser premiado para el abogado y además lo motiva para salir a conciliar y conseguir el mejor acuerdo posible. ¿Y cómo se establece un premio letrado? A través de un porcentaje sobre el ahorro que se le ocasionó a la empresa. Es decir, si yo logré conciliar el conflicto en 1 millón cuando tenía amortizado 2, sobre ese millón se puede aplicar un porcentaje que sea previamente pactado entre el empleador y el abogado, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener que hablar con el empleador, pero esto yo lo hablo el día 1, no cuando viene el juicio. Yo lo hablo el día que celebro mi convenio de honorarios con ese particular empleador, se lo pacto. ¿Cuál es la estrategia integral que vamos a tener en el marco de la resolución de los conflictos? ¿Vamos a adoptar la estrategia del tiempo? ¿Y vas a apelar a las devaluaciones? Porque los créditos están en... Estoy hablando de la realidad, discúlpenme si suena muy crudo, pero yo quiero tratar de ser honesto en cómo se está manejando estas cuestiones, que están muy por lejos de ser humanamente razonables, pero se manejan así. Vamos a ir a tiempo. Perfecto, doctor, ¿cuánto tiempo? Tanto tiempo. Bueno, listo, yo especulo que con el equipo de finanzas decimos que de acuerdo al presupuesto que estableció el Poder Ejecutivo, dice que va a haber un dólar a 160, pero todos sabemos que el presupuesto es un dibujo, va a estar a 200, entonces sí, doctor, vayamos a sentencia que yo ya guardo estos dólares y cuando llegue la sentencia ya tenemos el monto a abonar. Esto es una práctica habitual en las grandes empresas y también en algunas pymes bastante grandes. Y por otro lado, la estrategia que yo trato de adoptar, porque no solo que beneficia al empleador, sino que muchas veces yo hablo con los abogados de parte actora y trato de concientizarlos de que a veces una quita tiempo en valor adquisitivo dólar, que es la moneda de referencia de la actualidad, si ese trabajador no tiene penurias del momento, es decir, si ese trabajador, porque hay trabajadores que aunque ustedes no lo crean, ven en el juicio una posibilidad de ahorro. Bueno, si él tiene esa finalidad de ahorro y tiene ese interés detrás de la posición de hacer el juicio, quizás explicándole la variabilidad cambiaria o que se puede proteger en una moneda o hacer trabajar ese dinero de otra manera, puede de alguna manera tomar una decisión de conciliar ese conflicto laboral. Estas son los dos mecanismos. Yo siempre trato de ir por la quita o trato de ir por la conciliación, porque lo que no me gusta es que la empresa tenga gran cartera, o sea, tenga un gran número de juicios. Primero, porque vamos a ser francos, mientras más juicios yo tenga que procurar, más trabajo tengo, ¿sí? Y por otro lado, si yo logro quitas, logro obtener también los premios letrados, es decir, le hago ganar dinero, entre comillas, o ahorrar dinero a ese empleador, y por otro lado también gano dinero yo. Entonces,
Digo yo como el abogado de empresa, ¿no? No es que yo hago dinero con esto, ¿no? Entonces, esto, ¿por qué yo se los digo? De modo de reflexionar distintas cuestiones que yo observo que suceden en las empresas en el marco de los conflictos, y quizás no se habla mucho de estas cuestiones, pero son cuestiones que pasan en el día a día. Y dije la palabra mágica, día a día, ¿sí? El profesional abogado, en el marco del rol de la empresa, aunque ustedes no lo crean, tienen un rol del día a día. Ustedes van a tener meses en los cuales ni siquiera van a pasar por la empresa si no tienen pactado una reunión con ese empleador, porque ese empleador, me pasa a mí mucho con empleadores, yo tengo empresas del rubro plástico que están todo el tiempo movidos con importaciones, esto, lo otro, están siempre en reuniones, siempre haciendo sus cosas, y yo paso por la empresa y no me dan ni la hora me da el dueño de la empresa. Pero bueno, uno marca la presencia, pasa, chequea lo que tiene que chequear, prendo mi computadora, contesto mis mails y me voy, ¿sí? Y hay meses en los cuales estamos internados en la empresa, porque estamos en el medio del incendio. Por eso, el profesional abogado que acompaña a ese empleador en el día a día tiene esa vincularidad con ese empleador, tiene el trabajo de ese vínculo, y vamos a tomar evaluación de cada caso en concreto y de cada temática en el día a día. En suma, lo que les quiero decir, que en el marco de todos estos roles que el profesional abogado va a desempeñar en el marco pandémico en la empresa, mucho, y esto se los digo también para cuando se sienten a hablar, quizás para una contratación a través de un empleador pyme, mucho va a ser la relación día a día. Los conflictos varían día a día, las condiciones cambian tanto para las personas, para los trabajadores, como para los empleadores, día a día a medida que avanza este marco pandémico, con lo cual la incertidumbre en la cual nosotros estamos empezando a trabajar implica este rol profesional de comprender nuestro trabajo a través del día a día. Por más que en ese día a día no haya mediado comunicación, por más que en ese día a día no haya habido un problema en la empresa. Y otra de las cuestiones, y con esto cierro, que nosotros tenemos que evaluar, tiene que ver con el rol preventivo en el marco de conflictos. Nosotros no estamos para ir a incendiar una empresa con conflicto. Nosotros necesitamos trabajar en el día a día, todos los días trabajando la prevención un poquito más. Porque la estadística que nosotros tenemos que evaluar cuando defendemos la empresa, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que definir nuestro rol profesional en la empresa y dar estadística de resultado de nuestro trabajo, se va a reflejar en el índice de litigiosidad. Si el índice de litigiosidad de la empresa, cuando yo llegué, era de la planta permanente un 30% y bajó a un 25%, ese 5% que bajó seguramente tiene que ver con las buenas prácticas del profesional abogado que trabajó en prevención. Si los juicios por accidentes cayeron en la empresa porque se trabajó adecuadamente el área de riesgo del trabajo, eso también es mérito del profesional abogado. Si las demandas civiles y comerciales o en empresas de servicios, cuestionamientos en el área de defensa del consumidor, variaron a la baja porcentualmente en esa empresa, porque el abogado trabajó adecuadamente las normas especiales, la ley 24240, sugiriendo cómo abordar el tema del consumidor, las cuestiones establecidas con el buen hombre de negocio y la buena fe contractual del artículo 9 del Código Civil y Comercial, y nosotros se lo dimos a ese emprendedor, a esa empresa, y esa empresa lo internalizó y bajó la litigiosidad, también es mérito del abogado. ¿Y esto por qué se los explico? Se los explico porque de alguna manera repercuten beneficios en la empresa que nosotros tenemos que saber identificar para poder defender el trabajo que se hizo. Por último, si esa empresa pagaba pólizas de seguro a través por los riesgos de siniestralidad, por accidentes, coberturas con terceros, y esas pólizas en las negociaciones han bajado porque bajó el índice de siniestralidad de riesgo, ¿sí? También es mérito del profesional letrado que trabajó medidas de prevención, que muchas veces tienen que ver con tener cuestiones relacionadas con seguridad, higiene correctamente, o normas referidas
en el contexto, o muchas veces tiene que ver no con el trabajo propio, sino con el trabajo de decirle a esa empresa, a ese emprendedor, a ese empleador: tenés que tener el asesoramiento de un profesional que se dedica a esto, conectar a ese empleador con otros profesionales que lo puedan ayudar. Así que, bueno, he llegado al final de la presentación. Patricia, no sé si vos me estás escuchando. Sí, acá estoy, estamos acá, pero nos dejaste con un caudal de información que estamos acá mudos, mira. En realidad, espectacular. Hay muchos saludos para vos, felicitándote y agradeciéndote todo lo que esta tarde nos diste. No sé si, no tengo ninguna pregunta acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta, que me avise por el chat, que le habilitamos el micrófono. A ver, parece que fuiste demasiado claro, ¿eh? Me parece. Acá dice la doctora Amanda Gil López, dice, pregunta: ¿un maestranza en negro de una institución religiosa entra en convenio colectivo de comercio y los efectos de la indemnización? A ver, por fuera del maestranza, cualquier trabajador en negro, sea la institución que sea, que se encuentre con relación de dependencia técnica, económica y jurídica, va a cuadrar en el convenio colectivo de la actividad. ¿Sí? O sea, si la actividad es comercio, va a encuadrar en comercio. Si la actividad es plástico, va a encuadrar en plástico. ¿Qué es lo que va a determinar la actividad en estas cuestiones, por ejemplo, de una institución religiosa? La actividad para la cual es contratada el trabajador. Obviamente no vamos a poner la actividad religiosa como objeto de ponderación del convenio colectivo de trabajo, sino que si esa persona era contratada para atender un kiosco, por ejemplo, digo comercio porque es el convenio que más tengo en la memoria, ¿no? Un kiosco dentro de esa institución, la actividad es comercial, entonces se aplica el convenio de comercio. Estoy mirando a ver si hay otras preguntas. Sí, allí hicieron otra. ¿La mirás? ¿La ubicás? Sí, sí, la de la doctora Miriam Pandullo, perdón si pronuncio mal. Dice: ¿el acuerdo en el SECLO se está homologando por despido indirecto por acoso y moving? Esta es una muy buena pregunta, Patricia. Sí. El SECLO está homologando solo acuerdos en el marco del despido indirecto, porque como yo les había anticipado antes en la charla, el despido indirecto es aquel que está empoderado a través de la ley de contrato de trabajo el trabajador. El trabajador rompe el vínculo por una injuria previamente intimada a ese empleador. Como está vigente la prohibición de despedir actualmente, la única manera por la cual el SECLO puede homologar algún acuerdo tiene que ver con la posibilidad del despido indirecto. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el argumento del decreto 528/20, que fue el que prorrogó la duplicación indemnizatoria y que reconoce que someter al trabajador a la imposibilidad de quebrantar el vínculo implica para ese trabajador un detrimento de sus créditos laborales en el marco del contexto. Y en el marco del acoso y el moving que acá establece Miriam, yo soy un especialista en relaciones individuales, pero también soy especialista en reconocerme ignorante de las cosas que desconozco. Yo soy muy precavido a la hora de asesorar acoso y moving, porque es algo que relativamente está en pañales en el trabajo de la jurisprudencia. Recién ahora estamos empezando a ver algunos pronunciamientos, digo ahora en el último lustro, ¿no? Acerca de estas cuestiones. Estamos empezando a ver que hay daños relacionados con la indemnidad de trabajadores que van más allá del daño extratarifado que el legislador en algún momento previno, ¿sí? Pero de repente lo que yo observo en las sentencias relacionadas con acoso y moving es que los montos quizás no se ajustan a la potencialidad del daño concreto. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo en concreto. El otro día pasé a mi equipo de trabajo, ustedes deben tener con sus equipos de trabajo un grupo de WhatsApp, y yo pasé una jurisprudencia de cámara donde al trabajador le reconocieron el moving, pero le dieron una reparación de 50.000 pesos.
Yo la realidad no soy especialista en derecho civil, desconozco los montos relacionados con este tipo de daños que tienen que ver ya, por ejemplo, con el acoso o el daño psíquico que recibe ese trabajador, pero me da la sensación que 50.000 pesos para llegar a una instancia de cámara para reparar este tipo de daño no estaría siendo congruente con la realidad. Con lo cual, acá en estos casos, la pregunta habla del SECLO. Si el despido es indirecto, vas a poder homologar un acuerdo si llegaste a concertar el acuerdo. Lo que yo te digo es, a la hora de negociar y de especular con, por ejemplo, si viene un empleador y te plantea la posibilidad de abonarte la indemnización de ley y quizás prescinde de este rubro de acoso o moving, o te dan un reconocimiento mínimo, ¿sí? Sin perjuicio que todos ponemos sin hecho de reconocer y toda la cuestión de rito, tengan en cuenta que los pronunciamientos por el momento están siendo muy bajos. Esto para que no obstaculicen quizás o para que no escalen un conflicto por el momento que quizás lo pueden sustanciar en estas etapas. Después, si me permitís, Patricia, acá Martín Jenkins dice, el periodo de prueba dentro del marco de pandemia está prohibido. Escuchen un momento de la charla sobre algo de la sala 8, pero quizás entendí mal. La sala 8 estableció que el periodo de prueba, y esto lo hablo porque me lo falló a mí, no porque lo leí de la jurisprudencia. Yo reincorporé un trabajador en periodo de prueba, me salió favorable el fallo en primera instancia, en segunda instancia me apelan, y el fallo cae en la sala 8. La sala 8 decide retrotraer, dar lugar a la pretensión de la parte demandada, sosteniendo una cuestión que yo en algún momento escribí en una doctrina que está publicada en el Sistema Argentino de Información Jurídica, que se llama Las dos posturas sobre el periodo de prueba en el marco de la prohibición de despedir, que eran esos trabajadores que entre el decreto 329, ¿sí?, y en la sanción de la prohibición se encontraban en periodo de prueba en ese momento. Es decir, este problema se genera por cuestión de un trimestre casi. Yo no tomé posición al respecto, yo solo dije en esa doctrina que algunos, la mayoría de los pronunciamientos de primera instancia fueron a favor y una pequeña minoría, ¿sí?, como por ejemplo la sala 10, la sala 8, se pronunciaron en contra. Ahora, el decreto 624/20, que hace la primera atenuación a la prohibición de despedir. ¿Por qué primera atenuación? Porque dice que las contrataciones posteriores a su sanción quedan excluidas de la prohibición de despedir. Con lo cual, si uno toma el paradigma de las salas que establecieron que el periodo de prueba quedaba anulado por el decreto, haciendo una sintonía del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, perdón que sea muy técnico, pero para que se entienda, que establece que en el derecho del trabajo no aplicamos la pirámide de Kelsen, aplicamos un orden en la alteración de prelación de normas. ¿Qué afecta ese orden? La condición y la norma más favorable para el trabajador. Entonces podemos llegar a interpretar, como interpretaron la mayoría de las salas, que la norma de la prohibición de despedir tenía mayor prelación sobre el artículo 92 bis que establece el periodo de prueba para los empleadores. Entonces, y aparte porque obviamente es un criterio más humanista, de decir, bueno, mirá, lo vamos a dejar quizás hoy subsumido a esta protección por el marco pandémico, porque el mercado laboral está complejo, etcétera, etcétera. Pero independientemente de los argumentos, esos trabajadores, o sea, hoy en la República Argentina, a través del decreto 624, se reinsertó o se puso nuevamente operativo el periodo de prueba, ¿sí? Y los trabajadores que quedaron ahí en el limbo, lamentablemente van a quedar sujetos a la litigación. Yo creo que lo que mencioné es que la sala octava estableció eso, la prohibición no alcanza a los trabajadores en periodo de prueba. Cosa que hoy para las nuevas contrataciones ya está claro, y quizás nos queda el gris para esas contrataciones que quedaron ahí entre marzo, abril y mayo. Después, acá Miriam dice con indemnización inferior a la doble. Sí, mira, el artículo 246, Miriam, a mi criterio,
se tiene que negociar con la doble, porque cuando el legislador, o en este caso el Poder Ejecutivo, establece la duplicación indemnizatoria, lo que hacen los argumentos es decir, muchos decían, no, pero a ver, ¿para qué voy a mantener la prohibición de despedir si ya tengo la duplicación indemnizatoria? Perdón, si ya tengo la prohibición de despidos. Si yo no puedo despedir, ergo no voy a indemnizar doble. Bueno, pero el propio argumento de esta norma establece que en la realidad existe el despido de tipo prohibido, que se estaban dando los despidos indirectos, y que si vos quitabas la duplicación, a ese trabajador le quitabas en un marco pandémico, y obviamente los decretos tienen una connotación política y de previsión, y la connotación política marcaba que íbamos camino a una devaluación. Si no se ponderaba la estabilidad a través de una duplicación, dejar sujeto al sujeto de preferente tutela en los términos de la Corte a la indemnización tarifada pétrea de la LST en un marco de evaluación era como prácticamente aplicarle un 247 en el marco pandémico. ¿Sí? Entonces, si prohibimos el 247, pero devaluamos la moneda y el poder adquisitivo de esa indemnización en pos de supervivencia baja considerablemente, intento entender yo que la intención del Poder Ejecutivo fue duplicar hasta al menos que las variables macro y microeconómicas se estabilicen. Sí, acá la doctora Andrea Sosa establece el parámetro. Sí, yo eso lo vi en casos de discriminación. Me ha pasado donde acá pone el acoso laboral o el anglicismo mobbing. Cuando se reclaman los daños y perjuicios, comúnmente se reclaman 13 haberes como indemnización. Yo lo vi mucho, eso en despidos donde hago partícipe la ley 23.592, donde hay un claro acto de discriminación. Por ejemplo, no sé, me ha pasado un trabajador que por cuestiones de su salud ha sido despedido en claro detrimento de su vida privada cuando había logrado un alta definitiva y se quiso reinstalar a trabajar. Patricia, no sé si vos ves alguna más, yo creo que estamos... Bueno, no tenemos más preguntas, ¿sí? Así que queremos agradecerte especialmente este tiempo que nos diste en esta tarde. Todo fue muy enriquecedor. El enfoque que le diste desde la parte del abogado en la empresa es realmente valiosísimo. Así que bueno, muchísimas gracias, Sergio, y bueno, veremos si nos podemos después reunir nuevamente aquí en el instituto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por estar acá, por habernos acompañado y haber aprovechado lo que el doctor Rodríguez hoy nos ha entregado tan generosamente. Muchas gracias. Chao a todos. Chao. Chao, gracias. Chao, chao.